Antes de nada, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que hoy lo que celebramos es nuestra convivencia de final de curso. Muchos de vosotros, la mayoría, habéis participado este año en la escuela de alguna manera o de otra, en los diferentes planes. Y bueno, ya sabéis lo que habéis estado con Tomás, con la señorita Lola. Lleváis tiempo, unas semanas trabajando en Picasso, que habéis hecho el cuadro, otros habéis participado en el concurso de pintura que había sobre la figura de Picasso. Y bueno, esta semana, que es la Semana Cultural de la Escuela, pues la hemos dedicado a Picasso, que conozcáis un poquito más sobre su vida y su obra. Este año tenemos la suerte de tener un compañero que se llama Ramón, que es pintor y conoce mucho la obra de Picasso. Entonces hemos contado con él para realizar esta actividad. Lo que vamos a ver ahora es un vídeo, ¿vale?, que os va a explicar muy bien por qué Picasso se formó de esa manera, porque sus cuadros son así. Sobre todo veremos también la importancia que la mujer o las mujeres tuvieron en la vida de Picasso. Y después os pasaré a explicar un poquito su obra, sobre todo la señorita D'Avignon, que son las que vosotros habéis trabajado. Y después, pues bueno, haremos una entrega de premios, ¿vale?, a los alumnos que han estado, que será una sorpresa, que ahora luego lo veremos, a ver quiénes son los premiados. Y nada, y después pues don Jesús actuará con el grupo de flamenco, ¿vale? Tenéis preparada una pequeña actuación y después pues tenéis el desayuno y el rato de convivencia en el patio, ¿vale? Bueno, pues entonces ya vamos a empezar. Llamo a Ramón que venga, lo presento y comenzamos la actividad. Le dais un aplauso. Poco tengo que deciros ahora. Por culpa del tiempo, que es pequeño, el vídeo lo hemos tenido que ver. Entonces, lo que vais a ver ahora son una pequeña descripción del nacimiento de Picasso, que tiene sorpresa. Ya veréis, hay un detalle muy importante que muy poca gente conoce. Y un poquito de la vida en Málaga y en La Coruña. Picasso aprendió a pintar en Málaga siendo un niño porque su padre era profesor de pintura y conservador de arte del Museo Provincial de aquí de Málaga. Picasso dice que es un genio porque empezó a pintar desde muy pequeñito y tenía muchas nociones de pintura, mucha facilidad, y su padre le dio los conocimientos, primero en su casa y después en la escuela en Málaga, y un traslado que hacen de Málaga a La Coruña, siendo Picasso muy pequeño, donde el padre consigue un puesto como profesor en una escuela de Bellas Artes, y allí también se forma. La formación de Picasso de niño es Málaga, La Coruña, Barcelona, que ya no lo vamos a ver aquí porque Barcelona ya es con 13, 14 años. Las obras que vais a ver aquí, tener en cuenta que Picasso en esa época tenía 6, 7 y 8 años, las primeras obras que se van a ver, poneros en esa edad para valorarlas. Y después, Picasso ya se forma como pintor cuando se va a Barcelona. Esa parte no la vamos a ver porque hemos decidido incluir el vídeo, el trozo del vídeo que habla de las mujeres en la vida de Picasso. Picasso es uno de los pintores que más obras ha producido en la historia del arte como pintor, más de 20.000, y en la mayoría hay mujeres. Vais a entender por qué en la mayoría hay mujeres. Hemos hecho un repaso por las mujeres importantes de su vida y es el vídeo que vais a ver. Y al final vamos a hablar del Guernica, que os daremos muchas sorpresas, sobre todo para aquellos que nos habéis estado dibujando. Así que yo creo que lo mejor es que veáis el vídeo, entendáis por qué Picasso era mujer al dibujar como dibujaba, y después os explicaremos cómo acabó dibujando lo que dibuja. ¿Vale? ¿Más? Pablo Ruiz Picasso está considerado no solo como el mejor creador plástico del siglo XX, sino también como el artista más influyente de la historia.
y esto se debe fundamentalmente a su importantísima contribución al desarrollo de nuevos lenguajes plásticos en los que las formas y los colores dejaron de ser académicos y realistas, rompiendo con las costumbres establecidas y propiciando una nueva era en la que los artistas gozarán de total libertad expresiva a la hora de ejecutar sus trabajos. Si bien es cierto que el nombre de Picasso es mundialmente conocido y somos muchos los que podemos identificar algunas de sus obras por la masiva reproducción que de ellas se ha hecho, convirtiéndolas en auténticos iconos de la cultura de nuestro tiempo, no es menos cierto que a la hora de entender por qué se le considera un genio y decimos que ha sido, sin duda, el artista más influyente e importante del siglo XX, muchos son los que no conocen las aportaciones artísticas que se le reconocen. Es por esto que desde el CE Per Victoria Kent pretendemos, ahora que se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, rendirle nuestro pequeño homenaje con este repaso por su vida y su obra, aprovechando la ocasión para que conozcamos un poco más cuáles han sido los hechos concretos por los que se le otorga tanto reconocimiento. El 25 de octubre de 1881, cuando apenas habían pasado unos minutos de las 11 de la noche, doña María Picasso López daba a luz a Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Y como no respiraba ni lloraba, nada más nacer el bebé fue dado por muerto por la comadrona y abandonado sobre la mesa. Estaba allí presente su tío paterno, el doctor Salvador Ruiz, que en esos momentos estaba fumando un puro, y que al acercarse a inspeccionar al nonato, no se sabe bien si por casualidad o a propósito, dirigió el humo del puro al rostro del bebé. Este, como molesto por el gesto, tosió y volvió a la vida. El pequeño Pablo era el primogénito del matrimonio formado por don José Ruiz Blasco y doña María Picasso López. Su padre, pintor de profesión, estaba especializado en escenas de palomas y bodegones. Trabajaba también como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y a la vez como conservador del Museo Municipal. Mientras su madre, de quien Picasso heredó su carácter extrovertido, así como su complexión física, era de origen genovés. Picasso tuvo dos hermanas, Lola, nacida en 1884, y Conchita en 1887. Vivían todos en un pequeño piso situado en la tercera planta de un edificio de la Plaza de la Merced, hoy convertido en museo y que puede ser visitado por aquellos que deseen conocer cómo vivió sus primeros años el niño Picasso. En este piso vivían además su abuela materna y sus dos tías maternas, así como una sirvienta. De esta forma, el pequeño Picasso creció rodeado de figuras femeninas que serían un constante referente en todas sus etapas artísticas. Parte pues la familia de Málaga a La Coruña y se instalan en un piso espacioso y de techos altos situado en la céntrica calle Payo Gómez, hoy reconvertida también en casa museo por parte del ayuntamiento de la ciudad para sumarse así al reconocimiento mundial que se hace del pintor. Su padre ya le había enseñado los rudimentos del dibujo y de la pintura en Málaga, y como quería que el joven perfeccionase su técnica, con la esperanza de garantizarle un futuro profesional como pintor, lo matriculó en el mismo centro donde él mismo daba clases. De aquella época se conservan dibujos a lápiz y algunos óleos de excelente factura. Su talento innato y la práctica constante le llevarían en poco tiempo a superar a su padre, quien, según el propio Picasso, le acabaría cediendo su paleta y sus pinceles después de descubrir que uno de los cuadros que él mismo estaba realizando al óleo fue terminado por su hijo con gran maestría. La Coruña y Málaga poco se parecían. La lluvia y la luz, apagada por la niebla, no terminaban de acostumbrarse a la familia. Y, para colmo, en 1894, 3 años después de su llegada, la familia sufrió un duro golpe. Una epidemia de difteria asola la ciudad y la hermana pequeña, Conchita, contrajo la enfermedad. El joven Picasso, con apenas 13 años y muy afectado por este hecho, se había prometido a sí mismo que si su hermana se salvaba, dejaría de... Muchos ven en este hecho, que como hemos dicho fue traumático para Picasso, el motivo por el cual el pintor no dejó de pintar o crear un solo día de su vida.
Picasso es por esto el pintor más productivo del mundo. Se calculan en más de 20.000 las obras catalogadas que produjo durante toda su vida, contando en esta lista cuadros al óleo, litografías, cerámica, escultura, grabados, diseño de decorados, escenarios y hasta vestuarios para diferentes representaciones teatrales y danzas. Otro de los datos pocos conocidos y reveladores de la etapa artística de Picasso en La Coruña es que allí recibió su primera crítica por una exposición colectiva en la que presentó 2 cabezas pintadas al óleo. Este es el texto recogido en la prensa local en el diario La Voz de Galicia. Decía así: lo que es sorprendente es la valentía y soltura con que están ejecutadas estas 2 cabezas al óleo expuestas, y no dudamos en afirmar que de ese modo de empezar a pintar acusa muy buenas disposiciones para el arte pictórico en el infantil artista. De los años coruñeses de Picasso, los cuales despliegan su quehacer como dibujante, ilustrador y pintor, se conservan numerosas obras que algunos entendidos las dividen en 8 grupos bien diferenciados. Están manuales de clase en los que abundan dibujos a los márgenes, dibujos académicos como cabeza de fauno o torso, dibujos sueltos como aldeanos con carro al fondo o el 10º de lotería, periódicos hechos a mano cargados de ilustraciones y noticias locales como Azul y Blanco, La canícula de los perros, Boceto para una torre de caramelo, Bañistas que acuden a bañarse, Desafío al guerra, también cuadernos de apuntes, cerámicas pintadas como El paseo del párroco o Indígena polinesio, panderetas pintadas con obras como El hombre barbudo o Personaje goyesco, y óleos sobre tela o tabla como Retrato de la hermana del artista con mantilla o La muchacha de los pies descalzos. En paralelo a su frenética actividad creadora, Picasso tuvo una vida tan convulsa como fascinante. 8 mujeres tuvieron una importancia definitiva en su vida personal y en su obra. Sus rostros, sus almas están en muchos de los mejores cuadros del artista. Vivió historias de amor a veces confusas, dulces, amargas, dramáticas, intensas, ocultas y fortuitas. Historias de amor que sustentan su inspiración y que están presentes desde su infancia hasta su fructífera vejez. Picasso llegó a decir: para amar a algunas mujeres me fue suficiente con unas horas e incluso con unos minutos. Es mucho más largo y trabajoso el desamor. Soy Fernande Olivier, su primera pareja. A principios del siglo XX estuve con él 7 años, de 1904 a 1911. Fui su compañera fiel en los años de pobreza, cuando él no era nadie, pero no supe serlo en los años de prosperidad. Fernande Olivier fue la primera mujer importante en la vida de Pablo Picasso. Mantuvieron una relación desde 1904 a 1911. Tenía la misma edad que Picasso, 22 años, y unos hermosos ojos verdes que enseguida atrajeron al pintor. Bella, famosa entre los artistas por su holgazanería, su corpulencia y por ser una excelente cocinera y administradora que con solo 5 euros diarios era capaz de dar de comer a Picasso y a sus amigos. Se conocieron en un caserón parisino en el que Picasso y algunos amigos artistas vivieron durante su etapa de la bohemia, pobre, divertida y muy productiva. Fueron 5 años de amor. Con ella, cansado de la bohemia, Picasso regresó a España para apartarse de la vida parisina y recuperar la calma. Los vecinos no veían bien aquella relación e incluso la rareza de sus cuadros. Llevaba en su equipaje algunos retratos de Fernand que podrían considerarse en aquel momento como su prólogo hacia el cubismo. Pero su relación empezaba a marchitarse. Picasso se estaba cansando de Fernand. Ya no existía el hambre que les unió. Él empezaba a ser famoso y a su regreso a París decidió dejarla. Aprovechó un desliz de la joven con un pintor boloñés llamado Ubaldo Opi para comenzar a despegarse de ella.
Soy Eva Gould. Después de 4 años junto a Picasso, la muerte me arrancó de sus brazos en la Primera Guerra Mundial. Dicen que fui su gran amor. La segunda mujer importante en la vida de Picasso fue Eva Gowell. Mantuvieron una relación desde 1911 hasta 1915. Eva era mundana, tierna, dulce y muy bella. Pertenecía también al círculo de amistades del artista, bohemios de París, pero muy distinta a Fernand, de quien fue amiga. Hay quien cree que fue el único gran amor del artista, que a las otras nunca las amó, aunque sí las quiso. Ella entendía perfectamente la obra cubista de Picasso y él la retrató en muchos de sus cuadros de la época. Por desgracia, Eva contrae una enfermedad, cáncer, que la lleva al hospital, mientras Picasso empieza a saborear el éxito y vende sus cuadros cubistas ya por altas cifras importantes. Picasso visita a Eva todos los días, desesperado por el estado de su compañera, pero es precisamente en plena desesperación cuando conoce a otra mujer, viviendo con ella un romance secreto, Gaby. A la muerte de Eva, en las Navidades de 1915, Gaby rechazaría la propuesta de matrimonio que le hace Picasso, quizás por la falta de ética en el comportamiento del pintor. Soy Olga Koklova. Soporté al genio con cariño durante más de 12 años. Fui legalmente su primera esposa y, como a casi todas, me abandonó. Di a luz a su primer hijo, Pablo. En 1917, Picasso entra en contacto con el ballet ruso de Diaghilev, muy conocido en toda Europa y Estados Unidos. Allí conoció a Olga, una de las bailarinas, cuando el grupo actuaba en Roma. Esta mujer ambiciosa le haría olvidar a algunas amantes ocasionales, como Irene Labut, y especialmente a una mulata de la Martinica, que habían aliviado su soledad. Olga rápidamente tomaría la decisión de casarse con el famoso y ya rico pintor español. Ella se presentaba como de noble cuna, hija de un general. Era bella, pero también muy ambiciosa, intransigente, tozuda y triste. Así aparecen los primeros retratos del pintor, algunos de los cuales muestran la capacidad de éste para lo que suele llamarse arte convencional y clasicista. Las pinturas que le haría más tarde, cuando la vida a su lado se convirtió en un infierno, son muy distintas y de una terrible crueldad. Picasso, como diseñador del vestuario y decorados del ballet ruso, les acompañó durante su gira europea. Allí donde iba surgía el escándalo. Sus diseños fueron preparando poco a poco al público sobre las vanguardias artísticas que vendrían enseguida, como el surrealismo. Nace también su primer hijo, Pablo, en febrero de 1921, y coincide con el abandono del cubismo por parte del pintor y el inicio de un periodo de retratos más dulces y neoclásicos. Pinturas llenas de vida y de luminosidad, muchachas jugando en la playa y gente feliz. Olga deseaba alternar con la alta sociedad como una nueva rica, pero Picasso se relacionaba con artistas e intelectuales. Esto causó muchas fricciones en el matrimonio. A finales de los años 20 aparecía ya su nueva amante. Soy Marie-Thérèse Walter. Cuando Picasso me atrapó, yo solo tenía 17 años. Estuve 7 con él y le di una hija, Maya. Dicen que fui la más sensual, cariñosa y dulce. La forma en que Picasso conoce a la que va a ser su siguiente compañera desde 1929 hasta 1936 es ejemplo de su impulsividad. A la salida del metro de las Galerías Lafayette se encuentra a una joven, la aborda directamente y le dice que los dos van a hacer grandes cosas juntos. La chica en cuestión es Marie-Thérèse Walter y tiene 17 años. Picasso la conoce cuando sus relaciones con Olga estaban rotas, aunque seguían casados y viviendo juntos. Esta chica fue para él como un soplo de aire fresco y limpio, y ello se refleja en sus cuadros. La pintura abandonó la crispación del cubismo y el surrealismo más puro y se tornó sensual, redonda, tierna, erótica y suave.
había vuelto la paz al corazón de Picasso de la mano de aquella chiquilla. Aun así, Picasso, con 50 años, hubo de utilizar trucos para ocultar a la sociedad su nueva relación. Ella era menor de edad. Poco después de conocerla, para poder verse, le compró un apartamento cerca de su casa. Y en ocasiones la disfrazaba de chofer y viajaba con ella a todas partes. De sí mismo y de su comportamiento en aquella época, él llegó a decir: un hombre siempre tiene la edad de la mujer que ama. María Teresa le dio una hija a Pablo, Maya, y pronto Pablo, que necesitaba del cambio, buscaba siempre nuevas experiencias y necesitaba nuevos retos, se cansó de la vida hogareña de María Teresa, de la rutina, y decidió mandar con su madre a aquella mujer que tanta devoción le había tenido, y aunque siguió viéndola de vez en cuando, pronto dejó de ocupar el primer puesto en el corazón del artista. Soy Dora Maar. Con Picasso viví 8 años y fui testigo principal de la gestación de su cuadro más famoso, el Guernica. Dicen que fui, de todas, la más inteligente. Dora Maar sería la mujer que compartiría la vida con Pablo Picasso entre 1935 y 1943. Su verdadero nombre era Henrietta Teodora Markovich. Había nacido en París en 1907 y era hija de un arquitecto croata y de una francesa que se habían trasladado a Buenos Aires cuando Dora tenía apenas 3 años de edad. Allí le dieron una educación exquisita y privilegiada. De nuevo en París, ya de joven, contactó con los artistas surrealistas y con la extrema izquierda. Fue amante del escritor Bataillé, una de las personas más inteligentes de aquellos años, y también del cineasta Chamans. Cuando Dora conoce a Picasso, está jugando a pincharse los dedos con una navajita hasta hacerse sangrar. Picasso, impresionado por la escena, agarra sus manos y le dice que esa sangre es tan hermosa como la de los toros en la plaza. Él en ese momento se presenta como poeta y le dice también que los toros son ángeles que llevan cuernos. Por aquella época, a Picasso, la República le encarga la creación de un cuadro para la Exposición Universal. Es ese el momento en el que nace la idea del Guernica. Y gracias a Dora, que era una excelente fotógrafa, tenemos un testimonio gráfico de todo el proceso de creación del Guernica. Debemos recordar que en aquella época Picasso todavía mantenía contacto con María Teresa Walter. Esta, en plena creación del cuadro, fue a visitar a Picasso a su estudio y se encontró con Dora, que no la dejó pasar. La pelea entre las dos mujeres despertaron al pintor, que les dijo que o se quedaban las dos o que se fueran las dos. La clara perdedora fue María Teresa. Dora siguió con el artista durante un tiempo. Años más tarde, la hija del pintor y de María Teresa, Maya, explicaría por qué su padre dejó a su madre por Dora Maar, y a la vez retrataba el comportamiento caprichoso de su padre diciendo: todos necesitamos sal y pimienta en nuestras vidas. María Teresa vivió el resto de su vida añorando a aquel hombre que la abandonó. Así que cuando Picasso murió y ella perdió de forma definitiva toda posibilidad de recuperarlo, se suicidó en 1977. Picasso había dejado de pintarla. Y Picasso retrataba a las mujeres como una forma de seducirla. Cuando dejaba de pintarlas, significaba que la relación se terminaba. A Dora, Picasso la pintaba de una forma agresiva. Parece transmitir crispación y tensión. Muchas veces se cree que esto es por la época convulsa que les tocó vivir, la Guerra Civil Española. Pero hay otra lectura. Dora y Picasso eran dos personas de fuerte personalidad y carácter que chocaron muchísimas veces y que si no fuera por las circunstancias que los rodeaban, posiblemente hubiesen durado poco tiempo juntos. Su ideología de izquierdas, el Guernica, la rabia contra el fascismo, primero la Guerra Civil Española y después la ocupación alemana de París,
les unió con fuerza. En esta lucha de carácter perdió Dora, no solo a Picasso, sino también la razón, cuando Picasso la abandonó por François Guillot y su otro amor secreto, Geraldine Laporte. A Dora se le atribuye una frase que define cómo fue su vida tras conocer a Picasso y que éste la abandonara. Dijo: «Sin Picasso no hay nada. Después de Picasso solo queda encontrarse con Dios». Dora Maar murió en París a los 90 años de edad, en julio de 1997. Soy François Guillot. A Picasso le di 2 hijos, Claude y Paloma. Compartí mi vida con él durante 9 años. Queriéndole con locura, fui la única que le abandonó. En 1943, en plena resistencia francesa, cuando aún se mantiene firme la relación con Dora, Picasso conocerá a su nuevo amor, François Guillot. Picasso tenía entonces 62 años y François 23. Ella era una prometedora pintora, tenía talento para el arte y acudió a Picasso para conocerle. Él se encaprichó de aquellos ojos brillantes de color castaño y de su forma de ser, su inteligencia y su actitud soñadora. François iba muchos días a dejarse pintar por Picasso y que éste le enseñara. En esa época, la situación sentimental de Picasso empieza a ser caótica. Seguía con Dora Maar, pero también mantenía relaciones clandestinas con María-Thérèse Walter, con la excusa de visitar a su hija Maya. Y ahora, sin buscarla, se encuentra con François Guillot. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, cuando ya estaba consolidada su relación, François enseña a Picasso el abandonado Palacio Grimaldi. Durante varios meses, Picasso convirtió el viejo palacio en su propio taller y, a falta de telas, compró grandes planchas de madera. Allí pintó todo el espíritu del Mediterráneo, ese mundo que llevaba dentro desde sus días infantiles en Málaga. Aquel olvidado palacio es hoy otro de los varios que se llaman Museo Picasso. Allí pintaría La alegría de vivir y toda la serie de Faunos. Allí encontraría sentido a una de sus frases más conocidas: «Cuando se es joven para siempre». François fue La mujer flor, una de las obras de Picasso, y cuando Picasso deseaba verla, comenzaba un retrato suyo. A las pocas horas, como por arte de magia, ella aparecía. Picasso solía decir que era como lo hacían los antiguos pobladores de las cavernas: pintaban un bisonte y enseguida éste aparecía y lo cazaba. El gran error de François, como el de Dora Maar, fue renunciar a la pintura y vivir únicamente por y para Picasso. Ella le dio 2 hijos, Claude, nacido en 1947, y Paloma, en 1949. Pero a los principios de los años 50, aquella joven empieza a superar el deslumbramiento que había sentido por el genio y a sentirse a disgusto a su lado. Por otro lado, acababa de aparecer en la vida de Pablo otro nuevo y extraño amor, una relación clandestina, intermitente y misteriosa que duraría más que otras muchas del mismo género, ya que se prolongaría durante casi 10 años. Sería la chica de los viernes, era Geneviève Laporte. François no le dio mucha importancia a esta relación. Sus problemas con Picasso eran otros. Picasso, ya más famoso mundialmente, tenía que aguantar la avalancha de los que le saludaban, los que venían a visitarle, los que le molestaban pidiéndole favores, y era ella la que se encargaba de atenderlos. Y no olvidemos a los españoles que se presentaban en su casa o en su estudio, que iban para saludar al símbolo del arte antifranquista. Tanta agitación, la fama incómoda y la poca relación que ya mantenía con Picasso acabaron por desesperar a François. Según confesó con humor e ironía, no podía pasar el resto de su vida al lado de un monumento histórico. Se armó de valor y le dijo al pintor que se marcharía para siempre de su lado.
Él, furioso y herido en su orgullo, la echó inmediatamente de casa. Picasso, solo en su estudio, se puso a dibujar a su amante Geneviève Laporte para conjurar su miedo y su soledad. Y, como tantas veces había sucedido, a los pocos días aparecería aquella mujer. Soy Geneviève Laporte. Entregué a Pablo Picasso 4 años de mi vida. Fui su amor secreto. Tenía Geneviève 16 años cuando fue a ver a Picasso por primera vez a su estudio en París. Fue para hacerle una entrevista para el periódico del colegio. Picasso se fija en ella y le pide que vuelva. Así comienzan las visitas secretas que durarían años y serían el motivo por el que el artista pintó algunos cuadros de gran sensualidad. Picasso aún estaba conviviendo con su mujer y estos encuentros furtivos los conseguía realizar gracias a su cómplice y confidente, que era su barbero, un exiliado español llamado Eugenio Arias. Él también servía de enlace y correo entre estos fogosos amantes. La relación se mantuvo incluso después de que Picasso fuese abandonado por François Guillot. La joven le proporcionaba la juventud y la energía que necesitaba. Aunque se llevaban más de 40 años de diferencia, el pintor se sentía joven y solía decir que un hombre no deja de enamorarse cuando envejece, sino que envejece cuando deja de enamorarse. Esta relación, sin embargo, se truncó por un grave malentendido entre los dos. Ninguno planteó nunca la idea de irse a vivir juntos y ambos pensaron que al otro no le seducía la idea. Geneviève iba y venía, entraba y salía de la vida de Picasso, pero nunca se quedaba. Picasso llegó a definir su relación con las mujeres de la siguiente manera: las mujeres que no amo se pegan a mí, y a las que amo desaparecen de mi vida, en clara referencia a Geneviève. Entre estas idas y venidas de su amante sucedió un hecho que daría paso a que apareciese una nueva mujer en la vida de Picasso. En un viaje de París a la Costa Azul, el pintor paró, como hacía ocasionalmente, a desayunar en la pastelería de unos conocidos. Allí se encontró con Jacqueline, una mujer de 27 años a la que había conocido de niña por ser la sobrina de los dueños de la pastelería. Hoy, convertida en toda una mujer, divorciada y con una niña llamada Catherine Hutin, cautivaron al artista. Soy Jacqueline Roquet. Viví junto a Picasso 18 años. Él murió en mis brazos. Me llamaron enfermera, esclava y carcelera. Fui su mujer. Entre Jacqueline y Picasso había casi medio siglo de diferencia. Le separaban 47 años. Era una mujer menuda, más baja que Picasso, siempre arreglada, dispuesta, seria y rigurosa. Pronto se convertiría en su secretaria, su ama de llaves, su mensajera, su enfermera, su amante e incluso esclava del pintor. Jacqueline facilitó a Picasso el no tener que preocuparse por nada que no fuese crear obras de arte, y ella aceptó este papel hasta las últimas consecuencias. Se la ha criticado mucho por aislar y acaparar al pintor, aunque ella solo hacía lo que Picasso deseaba. Esta fue, sin duda, la etapa más productiva de Picasso. Jacqueline le apartaba de visitas molestas que perturbaban su concentración, y esto le permitía pasar días y días pintando. Jacqueline llevó con celo esta tarea incluso a la muerte del pintor, prohibiendo la asistencia al entierro a sus herederos y personas no allegadas. Se suicidó 13 años más tarde en la Costa Azul, donde había vivido los últimos años con y sin Picasso. En octubre de 1961, el pueblo de Ballaurís organiza la fiesta más grande de su historia en homenaje a Picasso, que cumple en ese momento 80 años. Él bromeaba diciendo que realmente era la fiesta de su centenario. Llegaron más de 4.000 invitados de todo el mundo y más de 6.000 curiosos. A media tarde se le ofrecería una corrida de toros en la que se mataría a los animales a la manera española, a pesar de estar prohibido en esta localidad francesa.
Picasso cantó y bailó con todos hasta el amanecer. Solamente su amigo André Malraux, ministro de Cultura, le puso de mal humor durante unos minutos cuando le propuso, por enésima vez, que se hiciera ciudadano francés. Picasso le respondió: nací en Málaga y aprendí a pintar en La Coruña, en Barcelona y en Madrid, y además pinté Guernica. Nunca podré ser francés. Siguiendo este hilo, el poeta Gabriel Celaya definió así a Picasso: español sin remedio, español en la tierra, el cielo y el infierno. Picasso era y se sentía totalmente español. Esta fiesta de Vallaurís sería el inicio de un periodo lleno de homenajes a su figura y a su arte, posiblemente porque todo el mundo era consciente de que Picasso envejecía, aunque sus últimos años hayan sido, con mucho, los que más productividad tuvieron. Grandes exposiciones y retrospectivas de sus obras se montaron entre 1966 y 1967. Incluso la Unión Soviética quiso agradecer al autor del Guernica su compromiso político concediéndole el premio Lenin de la Paz. En ese mismo año, en 1966, en el 85 aniversario del artista, París acogió la triple exposición Homenage a Picasso, celebrada en el Grand Palais, en el Pequeño Palais y en la Biblioteca Nacional de Francia. Se trataba de la muestra más grande jamás realizada nunca a un pintor. Grandes exposiciones se montaron también en Londres y en Nueva York, a las que acudieron decenas de miles de visitantes. En 1968, Picasso, ya consciente de su edad, decide regalar al Museo de Barcelona un retrato de su época azul y las 58 telas que conforman la serie inspirada en Las Meninas. 2 años más tarde, el artista malagueño también cedería al mismo museo la extensa colección de obras infantiles y juveniles que todavía conservaba en el domicilio familiar de Barcelona. En 1972, Picasso seguía pintando y dibujando, pero notaba que las fuerzas comenzaban a fallarle. Había perdido peso y tosía mucho. Sus amigos y familiares comenzaban a estar inquietos por su salud. El final estaba cerca. Así, el 7 de abril de 1973, Picasso, después de un pequeño paseo con Jacqueline, habló con su hijo Paulo por teléfono. Por la noche cenó en casa de su notario Armand Antevy y después trabajó hasta tarde en Mujer desnuda, acostada y cabeza, un óleo que había iniciado un año antes y que sería la última obra del pintor. En la madrugada del 8, Jacqueline, viendo que Picasso se encontraba mal, llamó a su médico, que llegó al amanecer. El médico no pudo hacer nada por salvar al pintor, que sufría una congestión pulmonar. A media mañana, Picasso murió. Tenía 92 años. 6 días después, Picasso fue enterrado y sobre su tumba se colocó una copia en bronce de La Dama Oferente, una obra escultórica suya. Se trataba de un discreto homenaje para un hombre de la talla de Picasso, el artista sin duda más famoso del siglo XX, un genio de talento indiscutible y carácter visionario que había sido capaz de cambiar para siempre el rumbo de la historia del arte, explorando caminos que nadie se había atrevido a recorrer antes. A ver, las señoritas de aquí, el cuadro que han preparado los compañeros de la UTE, que lo han dibujado y que lo tenemos en aquella esquina. ¿Sabéis qué representa este cuadro? ¿Sabéis lo que habéis dibujado? Algunas de las mujeres de Picasso podría decir alguno, ¿no? No. Vamos a ver. ¿Quién? Un burdel. ¿De dónde? ¿De dónde? Francia. Vale. Ese es el mayor error que se comete.
Ahora, Picasso cuando pinta nunca pone títulos a las obras. Él, cuando pinta este cuadro, tenía 26 años, estaba en un momento personal muy complicado porque ya había aprendido a pintar como pintaban los grandes maestros, sabía todas las técnicas pictóricas que se estudiaban en las escuelas, pero a él eso ya no le apetecía. Él buscaba nuevos caminos. Y cuando hace este cuadro, aquí dicen los críticos que él está buscando su propio estilo personal. Después os explicaré por qué. Cuando hace este cuadro, él alternaba sus estancias entre Barcelona y París. En Barcelona había una calle que se llamaba la calle Avignon, con Y, Avignon, que era una calle llena de prostíbulos que él y sus compañeros recorrían muy a menudo, pero una calle poco conocida. Él no titulaba los cuadros, pero un amigo suyo que se llamaba Polignac titula este cuadro Las señoritas de Avignon. También lo titula El burdel filosófico, después explicaremos por qué. Pero estos son títulos que ponen otras personas, Picasso no lo puso. ¿Os acordáis que al final del vídeo hay un comentario? No hemos puesto bien el paso entre las mujeres y la fiesta que se le hace a Picasso por su 85 aniversario en Valladolid. Allí el ministro de Cultura francés le pide que se haga español. A Picasso, durante muchos años, sobre todo en Estados Unidos, se le consideró un pintor francés, no español, porque él se fue muy pronto para París y allí se quedó viviendo en distintas zonas de Francia, ¿no? Por eso, cuando este cuadro se expone, todo el mundo relaciona Avignon, que era un pueblecito francés, con el cuadro. No es así, es Avignon con Y en Barcelona. Esto es una curiosidad. ¿Por qué este cuadro es tan importante en la historia del arte? Porque según los expertos, en este cuadro, cuando Picasso empieza a buscar su propio estilo, mezcla varios elementos distintos que con el tiempo se convertirían en corrientes pictóricas en todo el mundo. A Picasso se le tiene tanto respeto a nivel mundial precisamente por esto, porque siempre es el primero en explorar nuevos caminos. Recordad, 26 años. Como curiosidad, cuando pinta este cuadro, que tarda 6 meses en bocetarlo y otros 6 meses en pintar, primero hace una serie de dibujos, ya los veremos, a lápiz y acuarela. No es un cuadro cualquiera, no es un cuadro que le ha salido de la nada. Él ha hecho muchos bocetos preparatorios. Cuando pinta, os iba a decir algo tarda un año en hacerlo, tarda un año en hacerlo, no se lo deja ver a nadie hasta que lo termina. Cuando lo termina, une en su estudio a varios amigos. Él se relacionaba, como hemos dicho en el vídeo, con pintores, con críticos, con coleccionistas y sobre todo con poetas. Reúne un grupo de 8 personas, enseña el cuadro y la reacción fue espeluznante. No le gustó a nadie, absolutamente a nadie. Incluso a algún compañero suyo que en aquella época empezaba también a experimentar por los caminos por los donde iba Picasso, le espantó. Llegaron a decir que ver este cuadro era lo más parecido a beberse un vaso de gasolina o de tragarse una cuerda sucia. Les pareció horrible. Picasso cogió el cuadro, le dio la vuelta, lo dejó en su estudio y estuvo 9 años sin verse. 9 años apartado. Pasarían esos 9 años hasta que en una exposición le piden que un amigo suyo, ¿cómo se llamaba este hombre? Salmón, que era un escritor francés, le pide el cuadro para exponerlo. Es cuando realmente le cambia el título. Hasta ese momento le estaban llamando el burdel filosófico o el burdel de Avignon, y este hombre dice: yo no puedo en una exposición poner un cuadro en aquella época que empiece con la palabra burdel, voy a cambiarlo, y decide llamarlo Las señoritas de Avignon, y así quedó ya el nombre para el resto de la historia. Bueno, el cuadro de la exposición no tiene demasiado éxito, vuelve a estar 9 años el cuadro escondido, guardado, hasta que
un marchante de arte que sí confiaba en Picasso, que sí veía que Picasso se adelantaba a todo el mundo haciendo cosas, le convence a un coleccionista cliente suyo que lo compre, se compra el cuadro y 2 años más tarde el cuadro acaba en el MoMA de Nueva York, que es donde está ahora mismo. Porque ya se le da a la obra el valor que realmente tiene, que ahora os voy a explicar también. En el Museo Picasso de Málaga de aquí hay, a tamaño natural, una reproducción de esta obra hecha en tapiz, como si fuese una alfombra. Está colgado en la pared. Cuando lo estás viendo, no te das cuenta que es un tapiz, o sea que podéis, en algún momento, cuando nos den la libertad a todos, ir al Museo Picasso de Málaga y ver la obra en directo, os va a impresionar. Hay un dato curioso también. Picasso, durante toda su vida, tuvo un dibujo a color de este cuadro en su estudio. Siempre, se cambiase a donde se cambiase, porque cambió varias veces de estudio. Hemos visto en el vídeo que en la última residencia de Picasso, que era un palacete, él tuvo en Francia varios palacetes distintos, con distintas mujeres, habitó distintos palacetes. Siempre en sus estudios tenía una referencia a este cuadro. No sabemos muy bien por qué. ¿Perdón? Bueno, él era muy de putas, Entonces lo hemos evitado, pero también en el vídeo se han cortado 2 cosas muy importantes. Igual que Picasso retrataba muchísimas mujeres, a la última, Jacqueline, llegó a hacerle 400 de esos 20.000 obras que realizó, 400 son retratos de Jacqueline, de la última. Pero desde niño era muy aficionado a las mujeres. Y desde niño, aquí en Málaga, cuando él vivía en Málaga, se inaugura la Plaza de Toros de la Malagueta. Su padre, que era aficionado a los toros, lo llevaba a la Plaza de Toros de la Malagueta y por eso Picasso toda su vida ha estado, en toda su producción, también ha tenido muchísimas referencias a los toros, a las corridas de toros, a los toreros, y a veces se relaciona a otras figuras que dibuja mucho, que son los minotauros, cuerpo de hombre y cabeza de toro. Eso, cualquiera que coja un libro de Picasso va a ver que hay muchísimas obras que hacen referencia a eso. Sí, claro, ha vestido. Bueno, fue una pena, no pudimos ver, no pude haceros la referencia, pero una de las últimas fotografías que estaba con una de sus mujeres, estaban los 2 puntos y detrás de él había un cartel donde aparecía la figura de un hombre con una ropa muy extraña. Era un diseño de él para los ballets rusos, ¿no? Pero mira, la picasiana. Y vamos a volver a hablar. Bien, ¿por qué el cuadro es tan importante? Con el tiempo, todas estas cosas, todos estos valores se le dan a la obra de Picasso. Porque aquí hay 3 estilos distintos con los que él intenta experimentar, y hay uno en concreto que aparece que será con el que él se decida, que es el cubismo. El cubismo es algo bastante más complicado de explicar, como os lo voy a definir ahora. Al final, el cubismo, para personas normales y corrientes como nosotros, es cualquier objeto reproducirlo o copiarlo o dibujarlo utilizando formas que pueden ser cilindros, conos, deformar la realidad intentando reproducir el objeto con figuras idénticas. Él lo hace aquí, si os fijáis en esta figura, el pecho de esta figura es un triángulo. Ya no es un pecho, o el de aquella la figura, ya no son pechos redondeados, ya no está buscando hacer un pecho perfecto, está esquematizándolo y llevándolo a figuras perfectas. Aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos otros 2 triángulos que están sombreados. Hay quien ve, yo no hice nada. Hay quien ve en las máscaras también, en las 2 máscaras, ahora vamos a referir a esto, elementos geométricos, cubismo, elementos geométricos. ¿Qué más aparece? Aparecen referencias, estas máscaras son la muestra de ello, al arte africano. Hoy todos sabemos que hay un arte africano y podemos reconocer el arte africano. En aquella época el arte africano estaba en los museos y los museos no eran para todo el mundo. Picasso empieza a ir a las fuentes de lo que se considera hoy en día que es el arte.
que es África. Los primeros pobladores de la Tierra venían de África, los primeros dibujos empiezan en África, bueno, pues él empieza a tomar referencias africanas. Hay otras referencias, que son las dos mujeres del centro, que ahí los expertos quieren ver referencias al arte medieval, caras muy esquematizadas como están en los frescos de los templos que se van descubriendo de la época, o de los castillos medievales, o de las iglesias de la época. Y hay otra tercera referencia histórica que sería esta mujer, que yo personalmente pensé siempre que era también una máscara, pero que los críticos dicen que no, que esta es una referencia a las pinturas egipcias. Entonces, Picasso está experimentando. El arte africano está volviendo a los orígenes de la pintura medieval y está tomando referencias de la iconografía egipcia. ¿Por qué es importante también este cuadro? Hasta este momento, las obras de arte tenían volúmenes, tenían fondo. Tú estabas viendo una cara y veías la cara que estabas pudiendo apreciar las diferentes formas de la cara, los ojos más hundidos que la nariz. Aquí todo es plano y consigue darnos efecto con las sombras, con los rayados. Esto no era normal en la época. Hoy en día sí, hoy en día estamos muy acostumbrados a ver obras de este tipo, pero hasta ese momento esto era revolucionario. Y también es revolucionario la forma en la que está compuesto el cuadro en cuanto a su forma espacial. Esto es muy importante, lo que os voy a decir ahora, para el día de mañana cuando veáis una pintura. Cuando vemos una obra de arte, que siempre, esto cuando la queréis colgar en vuestra casa y no sabéis a qué altura, las obras hay que ponerlas siempre a la altura de los ojos. El centro de la obra te tiene que dar a la altura de los ojos para verlo bien. Y el ojo tiene una función bastante jodida y manda la orden al cerebro, que es: ¿la obra tiene equilibrio o no tiene equilibrio? Cuando estoy viendo la obra, si aquí hubiese una tabla de madera y en el medio un cilindro como los que utilizan en el circo los malabaristas, ¿la obra se nos cae hacia un lado, se nos cae hacia otro o la obra queda plana? ¿Qué es lo que limita que esto ocurra? Pues que haya más colores, por ejemplo, oscuros en ese lado, nuestro cerebro va a pensar que el color oscuro pesa más y la obra se nos caería para allí. O que todos los personajes estuviesen en este lado y allí solo estuviese la cortina y la cortina no fuese muy oscura, entonces nos daría la sensación de que el equilibrio se vendría para este otro lado. Bueno, pues Picasso resuelve el equilibrio de una obra. Esto que os acabo de decir es muy importante porque muchas veces una obra no nos gusta y no sabemos por qué, y no nos gusta porque nuestro cerebro, nuestro inconsciente nos está diciendo: no tiene equilibrio, me molesta. En cambio, obras que a lo mejor no tienen ninguna complicación, nos resultan muy agradables porque tienen equilibrio y eso a nuestro cerebro le gusta. Esto es lo más profesional que voy a decir entonces. Bien, ¿qué ha conseguido Picasso? Ha conseguido que la obra tenga equilibrio, primero, porque la obra se escapa por los lados. Las cortinas de los lados, como no están terminadas, hacen que nuestro cerebro piense que la obra sigue por los lados, con lo cual no está todo el peso aquí. Y pone un punto central, que es este, que es un macetero donde hay una sandía, unas uvas, una manzana y una pera, que hace como de centro de la obra y ahí se sustenta absolutamente. Bueno, pues esto hasta ese momento no se hacía así. Las obras estaban muy delimitadas, las obras no se iban en el espacio, como mucho. O sea, a lo mejor se iban hacia el fondo, si te ponían un paisaje y en el fondo del paisaje ponían un caballo, pues sí te daba la sensación de que había profundidad en la obra, pero no de esta manera, de manera que la obra no está en marca. Había, que no hemos pasado ninguna sola foto, ¿no? A ver, ¿pasa alguna? Bueno, este es el hombre que puso, este es el hombre que le puso el nombre al cuadro que tiene hoy en día, las señoritas de Aviñón. Bien, estos son algunos de los dibujos preparativos de la obra. Aquí hay un detalle fantástico. Cuando él empieza a dibujar la obra, no son 5 personajes, hay hasta 7. Vamos a ver. Aquí hay un personaje, no sé si lo presentar, que es un hombre que está entrando en la escena. Y aquí al fondo hay otro personaje que está sentado delante de la mesa, donde hay un porrón
y algo más, que esto después se sustituye y él lo acaba para darle equilibrio. Se cree que este señor es un estudiante de medicina que va de puntas. ¿Por qué estudiante de medicina? Porque lleva en algunos bocetos un libro y en otros bocetos una calavera. Y las calaveras se relacionan tradicionalmente con los estudios de medicina. Y el otro se piensa que es un marinero. Ahí no me preguntéis por qué dicen que es un marinero, porque no lo he encontrado en ningún sitio. ¿Por qué dicen que es un marinero? 7 figuras que van desapareciendo y en todos los bocetos solo hay una que siempre está presente, en el mismo sitio y en la misma posición, que es la mujer de espaldas. Una de las mujeres que lleva máscara, que está abajo, a la derecha en este caso. Es muy curiosa esa figura, porque ahí también Picasso experimenta con algo que va a ser una constante en el resto de su obra, y es, muchas veces, los ojos miran para un lado, en este caso miran para frente, la boca mira para otro, o la cara nos está mirando, pero el cuerpo está de espaldas. Picasso, en todos sus periodos artísticos, juega con eso. Los ojos van para un lado, a lo mejor uno mira a la derecha, otro a la izquierda, hay 2 bocas, una a cada lado, 2 narices, las orejas están una a la altura de donde tiene que estar la cara que dibuja o que parece dibujar a la derecha, y en el otro lado la oreja está en el lado de la otra cara. Es muy interesante fijarse en estos datos cuando estás mirando una obra de Picasso, ¿no? Vamos a pasar más allá. Bueno, estos son los mismos dibujos. Vamos a poner la original, porque aquí simplemente estamos viendo cómo van cambiando las posiciones de los brazos. Este es un detalle que yo no conocía, y cuando empezamos a preparar el vídeo me sorprendió bastante, porque yo esta obra he estado sentado delante de ella en el Museo Picasso muchas veces y nunca me había fijado en este detalle. Las 2 mujeres del centro están mirándonos de frente. ¿Cómo diríais que están? ¿Veis 2 mujeres de pie? Las dos mujeres del centro, siempre, según los estudiosos de la obra de Picasso, están tumbadas. Están en una cama tumbadas. Yo siempre pensé que eran 2 mujeres de pie, pero no, son 2 mujeres tumbadas en una cama. Esta mujer, que esto tampoco me había fijado, me había fijado en el cambio de tonalidad, ¿no? Esta mujer lleva un velo colgado del hombro. Yo pensé que era un efecto pictórico nada más, de masa, pero no, lleva un velo. Y esta es la que os contaba, que la cara está mirando para nosotros, pero el cuerpo no. Valoran mucho los críticos de esta obra también la cantidad de colores que utiliza para componerlo y cómo los concentra, los colores más claros y más suaves en el centro, para que el ojo también los busque. El ojo también inconscientemente, cuando vemos una obra de arte, nos lleva al sitio donde se siente más cómodo, y donde se siente más cómodo el ojo es en los tonos claros o pasteles. Nos obliga a mirar a la escena, al centro, cuando, si todo el cuadro fuese de los mismos tonos, estaríamos viendo la obra en sus conjuntos, nos estaríamos viendo en verlo. Él consigue, con la oscuridad de las cortinas, en contraste con el centro, que nos fijemos en el centro del cuadro. Me están diciendo que corte aquí, que ya os estoy rodeando demasiado. Pues nada, es que aparte es que hay que daros unos premios. Si tenéis alguna duda, la puedo resolver. ¿No? Pues ya está. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por esta exposición tan estupenda de Picasso. Espero que haya gustado y sobre todo espero que hayáis aprendido un poco más sobre esa obra. Yo estoy convencida que ya cada vez que veáis la señorita Aviñón no la vais a ver de la misma manera y ya vais a saber mucho más datos de lo que teníais antes. Bueno, y ahora pues ya don Jesús va a comenzar su actuación con los internos. Vamos a esperar un momento para poner los micrófonos y demás y la vemos, ¿vale? Vale, mira, todo el mundo conoce la canción de Paco de Lucía, Entre dos aguas, ¿verdad? Si no la conocéis, que es un pequeño...
versión cantada que algunos habréis escuchado a Tani, de Jerezana con mucho arte, que le puso letra a esta canción. Pues esa es la que vamos a hacer. Vamos a hacerla entre dos aguas de Paco de Lucía, con letra y con la incorporación de un rap que ha sido una idea que creo que puede quedar bien, ¿vale? Pues va por vosotros. Después de haber clamado tanto, haberte regalado mi noche de amor, me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol. Después de haber llorado el llanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar, solo la arena me queda escuchando, canto de sirena que no me da. Quiero solo, pero ser tu compañía cuando llegue el alma, velero que busca tu playa, brisa que besa tu piel. Prisionero de los luceros que alumbran tu cara, desespero cuando tú me faltas, quiero tenerte otra vez. Quiero tenerte para cuidarte, las noches son agobiantes, la luna me dice que tengo que amarte. Yo no he parado de buscarte, ahora todo tan diferente que siento como mi corazón se parte.